Gloria a Dios. Esta tarde estamos nuevamente en este lugar para exaltar el nombre de nuestro Dios. Nos gozamos nuevamente al saber que Dios nos da vida y podemos estar estos momentos aquí especiales para glorificar y exaltar a nuestro Dios. En esta hora vamos a elevar una oración a nuestro Dios, pidiéndole la dirección para que lo que nosotros hagamos llegue a su presencia y sea agradable, que sea como ese olor grato cuando se ofrecían los holocaustos delante de su presencia. Padre, en esta tarde, Señor, te damos honra y gloria a ti porque tú, Señor, eres merecedor de todo el honor. Padre, gracias porque nos permites estar nuevamente, Señor, delante de ti para exaltarte y para bendecirte, Dios, a través del canto. Gracias, Dios, porque podemos en esta hora expresar nuestra gratitud. Podemos en esta hora, Señor, alabar tu nombre como pueblo tuyo, Señor. Como pueblo tuyo en esta hora nos disponemos, Dios, con nuestra boca, con nuestra voz, Dios, alabarte y exaltarte también, Señor, con el corazón, con nuestro espíritu, Dios. Gracias porque tú has estado con tu pueblo, Señor. Has protegido a tu pueblo, tú eres, Señor, el que guardas a tu iglesia, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu presencia que está, Señor, ahí en los hogares de nuestros hermanos que se alaban y se te glorifica, Padre. Gracias, Dios, en esta hora estamos aquí delante de ti, Señor. Recibe el canto y la alabanza que tenemos para ti. Oh Dios, te exaltamos a través de este canto. Gloria a tu nombre. Bendito es tu nombre, Padre. Dice la Escritura ahí en el Salmo número 86. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo y que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos a buscar mi vida, mas no te pusieron delante de ti, mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean los que me aborrecen
y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Gloria a Dios. Decía el salmista: enséñame, oh Dios, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que teman tu nombre. Gloria a Dios. Bendita es su palabra. En esta hora nos gozamos en el Señor, glorificándole también a través de esta escritura de uno de los salmos que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es para nosotros un gozo estar en la presencia de Dios.
sea el Espíritu de Dios el que esté llenando tu vida. En esta hora vamos a dar el tiempo a quien nos traerá la palabra de Dios y estemos atentos al mensaje de Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da estar en este lugar. Agradecemos también al pastor de este lugar, que Dios lo bendiga en el buen sentido, que muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda. Y sin más, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Mandamos un saludo por ahí a todas las familias que en esta tarde nos están viendo y un saludo también hasta Chihuahua, claro que sí. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ya oramos al principio, ya oró el hermano por este servicio y sin más entramos a la palabra. En el capítulo 4, unos versículos atrás, hablando del contexto, el Señor Jesucristo hace algunas parábolas enseñando a sus discípulos y a mucha gente que estaba con él. Él les daba algunas parábolas como el sembrador o una luz debajo del almud, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Y Jesús, durante este tiempo, únicamente a sus discípulos y a la multitud les enseñaba. Todo el capítulo 4 habla hasta el versículo 35, que es cuando Jesús calma la tempestad. En este evento, hasta este momento no se había presentado ningún milagro. Únicamente el Señor Jesucristo enseñaba, les daba los puntos firmes de la doctrina de Jesucristo. Él les enseñaba con parábolas acerca de lo que era el reino de Dios, de lo que era la semilla, la palabra de Dios. Y hasta este versículo 35 en adelante, al 41,
no se había presentado un milagro como tal. Y lo que yo puedo ver aquí es que fue un parteaguas en lo que los discípulos pudieron ver la grandeza de Dios. Ellos pudieron ver los milagros. Ya más adelante, cuando pasa la tormenta, llegan a la ciudad de Gadara, a la región de Gadara, donde ya es muy famoso cuando llega el gadareno y lo sanan. Es otro milagro. Pero yo me quiero enfocar en la tormenta que estaban pasando estos discípulos. Y quiero que veamos, que usted me acompañe en este consejo, que veamos 3 formas que nosotros tenemos que hacer para tener paz en medio de la tormenta. Y vemos en Mateo capítulo 28, versículo 23, dice, Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. El primer paso, la primera forma que nosotros debemos de hacer para tener paz es seguir a Jesús incondicionalmente. Si Jesús les hubiera dicho a sus discípulos, vengan, pasen conmigo este lago y va a haber una tormenta, le aseguro, hermano, que muchos de los discípulos no se suben en esa barca, porque si usted se recordará, no todos los discípulos eran pescadores. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los discípulos estaban acostumbrados a lo que era una tormenta. Vemos que algunos discípulos, como Pedro, sus hermanos, eran pescadores de profesión. Entonces, lo que yo veo aquí es que Jesús les dice, síganme, pasemos este mar en esta barca. Incondicionalmente lo siguieron. Qué bueno, hermano, es cuando nosotros seguimos al Maestro incondicionalmente. Cuando lo seguimos sin importar las pruebas que se susciten en el camino, sin importar las traves que a lo largo de la vida cristiana se nos atraviesan. Y se me recuerda algo cuando platicaba con una persona y me decía, si a mí me hubieran dicho que en el cristianismo se batalla, yo no me hago cristiano. Porque a mí me enseñaron que el cristianismo era salir de los problemas. Sí es salir de los problemas, pero no quiere decir que no vamos a tener problemas. El mismo Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiemos en Él. Eso es lo que yo veo, que los discípulos siguieron a Jesucristo incondicionalmente. Y nada más y nada menos que ¿a dónde lo siguieron? A una tormenta. A veces, hermano, como les decía, nos vamos a topar tormentas en nuestra vida. Nos vamos a topar con situaciones que nos van a simbrar en nuestra vida cristiana, que nos va a hacer realmente, nos va a probar a ver si estamos hechos para la vida cristiana. Nada más y nada menos que una tempestad completamente inesperada lo siguieron. Pero sin embargo, los discípulos estaban acostumbrados a seguir a Jesucristo. Cuando Él alimentó a los 5,000, ahí estaban sus discípulos. Cuando hizo milagros, ahí estaban sus discípulos. Los seguían a todas partes. Hermano, es en los momentos duros, en los momentos difíciles, donde se demuestra realmente quiénes somos. Si nada más seguimos a Jesucristo por conveniencia o si lo seguimos realmente por amor. Hay otro evento en el que es esta alimentación de los 5,000, donde la multitud, después de todo esto, dice la Escritura, que seguía a Jesús por conveniencia, porque veían los milagros, las sanidades, y a las personas esto les convenía. No lo seguían por amor, no lo seguían para aprender de Él, para aprender de la doctrina, como veíamos aquí en las parábolas. Dice la Escritura que lo seguían por conveniencia. Y fue cuando Jesús, hermanos, se desprendió de ellos en secreto. Dice la Escritura que Él en secreto, para que la multitud no se fijara, se fue en secreto, porque esta gente no lo seguía por amor. Y es, hermanos, donde usted y yo tenemos que ponernos a analizar nuestra vida y ver realmente si estamos en el cristianismo por conveniencia o porque realmente amamos a Jesucristo. Yo, hermano, en esta tarde traigo palabra de Dios para 1 o 2 o más personas en esta tarde que piensan que por ser cristianos ya van a tener paz en medio de la tormenta, que por el hecho de que usted se profese ser cristiano va a tener paz, y no es así. Tiene que tener
una serie de pasos donde incluye esfuerzo. Dice la Escritura que cuando escogieron a Josué, cuando escogió Dios a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. No nada más le dijo: tú vas a estar al frente del pueblo y te la vas a llevar relax, te la vas a llevar tranquilo. No, le dijo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Hay personas, hermano, que ahorita están pasando una gran tempestad, una gran tormenta. El mundo entero está pasando por una tormenta llamada COVID-19. Y muchos, hermanos, se les olvida que seguían a Jesucristo, hermanos, cuando veían los milagros y sanidades. Muchos de ustedes estuvieron en este lugar experimentando la presencia de Dios, viendo el gran poder que el Maestro tenía. Pero se les ha olvidado, hermanos, seguir a Jesucristo incondicionalmente. Ahora sí que, como dicen en las bodas, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, usted, hermano, tiene que seguir a Jesucristo incondicionalmente para tener paz en medio de la tormenta. Una segunda cosa, un segundo consejo que yo veo para que usted y yo podamos tener paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, es acudir a Dios en todo momento. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 23, podemos ver que mientras ellos iban navegando, Él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos se anegaban y peligraban. ¿Cuántas veces, hermano, hemos nosotros caminado en esta vida cristiana y nos hemos topado con situaciones que nos mecen, que nos estremecen? Pero ¿sabe qué significa esto, hermanos? La palabra griega que aquí se traduce peligramos, se quiere decir arriesgarnos. ¿Qué es esto? Se lo voy a explicar bien fácil. Hay un dicho que nosotros en Chihuahua vemos y que dice que la confianza hace temblar al macho. Esto es macho, quiere decir como de los que se creen mucho. O sea que la gente confiada es la que cae más rápido. Y lo que yo veo aquí, hermanos, es que ellos iban con Jesús en el barco. Ahí estaba el creador del universo, el creador de los cielos, el creador de la tierra. Iba con ellos en el barco y se empezaron a estremecer al ver esta tormenta. La palabra arriesgarnos, hermano, se traduce cuando nosotros jugamos con las cosas de Dios, cuando nosotros nos sentimos firmes y empezamos a coquetear con el mundo. Empezamos a voltear como el pueblo de Israel volteó a Egipto y veía que allá en Egipto tenían todas las cosas fáciles, que allá tenían un techo donde no batallaban. Y los discípulos, hermano, cuando estaban en esta tormenta, no se acordaron de los milagros que había hecho Jesús. No se acordaron que Él era el creador del cielo y de la tierra. Ellos empezaron a arriesgar en esta barca y empezaron a tener miedo. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a coquetear con el mundo, empezamos a voltear al mundo, Satanás, hermano, no viene a jugar con nosotros. Él viene a matar y a destruir. Nosotros queremos jugar con las cosas del mundo, pero el diablo quiere matar nuestra vida. Tengamos cuidados y hagamos las cosas, hermano, de tal manera que veamos que Jesús va en nuestro barco. Que sí estamos pasando por tempestad, pero que Jesús está en nuestra barca. Hay algo que denoto aquí en este versículo donde Jesús duerme y es la única parte donde se menciona que Jesús está durmiendo. Hay otras partes donde dice que Jesús tenía sed, donde dice que Jesús estaba cansado, donde dice que Jesús tenía hambre, pero nada más en este versículo veo yo donde dice que Jesús dormía. Hay veces, hermano, que parece que Jesús no habla en nuestra vida. Y hay un canto muy famoso que nosotros entonamos donde dice: cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Solamente alaba, en las pruebas alaba. Si estás llorando, alaba, no importa, alaba. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Aparentemente Jesús calla a nosotros, pero Él calla porque quiere que nosotros hablemos a Él, que nosotros acudamos a Él, que le digamos: Señor, estamos pasando por una tempestad, Señor, pero nosotros confiamos de que tú estás en nuestro barco y te alabamos por eso y te damos la gloria por eso.
Pero hay gente, hermano, que nada más tiene una pequeña prueba y empieza: Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. En vez de darle la gloria y la honra a Dios por esta situación, nada más se la pasan pidiendo. Hay veces que yo hablo con mi novia por teléfono cuando yo estoy en Chihuahua, y tenemos algo muy particular de que todas las noches oramos, y a veces le toca a ella y a veces me toca a mí. Y cuando le toca a ella: Señor, te pido por esto, Señor, te pido por lo otro, Señor, te pido. Y cuando me toca orar a mí, le digo: Señor, yo no soy el que te pide, la que te pide es Dana. Yo únicamente te voy a dar las gracias, únicamente te voy a dar la gloria, únicamente te voy a exaltar por lo que tú estás haciendo en mi vida. Oiga, hermano, si yo me suelto ahorita contándole las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida, no termino. No me basta toda la noche para platicarle las cosas que Dios ha hecho por mí, la misericordia que Él ha tenido en mi vida. No le voy a negar que ha pasado tormentas en mi vida donde siento desmayar, donde el agua cubre mi rostro y me ahogo. Pero hay veces, hermano, que llega un confort a mi vida, y es el Espíritu Santo, y me recuerda que Él va conmigo en la barca, que para tener paz en la tormenta tengo que acudir a Dios en todo momento, tener mi esperanza y mi confianza en Él. Amén. Y una última cosa, hermanos, para nosotros poder tener paz en la tormenta es aceptar la corrección o disciplina. En Mateo capítulo 28, versículo 26, dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esto, hermanos, se puede sacar una enseñanza donde hablemos acerca de la fe. Decir: es que estos discípulos pasaron la tormenta porque no tenían fe. Y no es así, hermanos. Sí les faltaba fe para salir de esa adversidad. Pero lo que Él hace, y a mí me impacta, semanas antes yo hablaba con Dana y le decía: el Señor está trayendo palabra a mi vida y voy a hacer un estudio, voy a hacer una enseñanza, y era acerca de esto. Y cuando yo estaba estudiando, yo me fui como la demás gente, hablar de la fe, de la falta de fe. Pero lo que yo veo aquí, hermanos, es que Dios, Jesucristo, antes de hacer el gran milagro de calmar la tempestad, los reprende. Primero les dice: hombres de poca fe, antes de hacer la gran hazaña de calmar la tempestad. ¿Y sabe por qué los reprende, hermanos? Por la falta de fe. Porque ellos, hermanos, eran sus discípulos, los que habían visto las señales y milagros que Él había hecho. Cuando Él les enseñaba las parábolas, ellos estaban ahí. Pero se les había olvidado cuando estaban en la tempestad, en la tormenta. Y Él los corrige antes de hacer el milagro. A veces, hermano, déjeme decirle que para que usted reciba un milagro, tiene que venir la corrección, tiene que venir la disciplina. Porque hay veces que nosotros cometemos errores, hermano, y no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos hable fuerte. En las predicaciones, hermano, lo que nosotros esperamos es que Dios es amor, que Dios está contigo en medio de la adversidad, y que échale ganas y que ánimo. Pero déjeme decirle, hermano, que usted ya no necesita eso. Lo que necesita es la disciplina de Dios, el consejo, la corrección, para guiar nuestra vida y para llevarnos al camino nuevamente. Como les decía en el segundo punto, es un error de nosotros, hermanos, tener confianza de más, creernos que ya le hicimos. Y es un error, hermanos, es un error que nosotros cometemos de decir: ya la tengo hecha. Y yo no acepto ningún consejo de nadie porque yo soy bien machín y yo me la sé de todas a todas. Ese es un error, hermano. Jesús en más de una ocasión disciplinó y corrigió a los discípulos. En el caso del endemoniado, hermanos, cuando no pudieron sanarlo, los discípulos le dijeron a Jesús: no pudimos curar a este hombre. Y Él les dijo: hombres de poca fe. Les vuelve a decir, hermanos, por segunda vez: hombres de poca fe. Y yo no me quiero enfascar en que tenían poca fe. Lo que quiero que usted me entienda es que Jesús tuvo que corregirlos. Hablaba en la tarde con la pastora y le decía por ahí
porque hay mucha gente que no le gusta que le llamen la atención. Hay mucha gente que no cree en los consejos. Cuando una persona le da un consejo de todo corazón, él lo echa a la basura. O como un dicho, les entra por un oído y les sale por otro. Porque no aceptamos la corrección, hermanos. En una ocasión había una hermana de edad avanzada que todos los domingos iba a asistir a la iglesia y escuchaba la predicación. Y tenía algo muy particular esta hermana. Cuando el pastor hablaba de algo, la hermana decía: ay, la palabra le cayó bien a aquel hermano. Siempre decía así la hermana. Y volvía a predicar el pastor y decía la hermana: ahora le cayó al otro hermano la palabra. Y el pastor se fijó que la hermana hacía eso. Entonces en una ocasión le dijo a la iglesia, sin que se diera cuenta la hermana: nadie venga a la iglesia el domingo tal. Nadie venga. Como que le puso una trampa a la hermana. Dijo: ahora sí voy a agarrar a esta hermanita solita y le voy a echar la palabra y para que le caiga a ella. Se llegó el domingo y llegó la hermana y vio que no había nadie. Y el pastor empezó a predicar y dijo la hermana: pastor, qué bonita palabra, estuvo preciosa la palabra. Dice: lástima que no vino el hermano fulanito para que la escuchara. No le cayó. Y así están muchos de ustedes, hermanos. Disculpe que se lo diga. Y si alguno de ustedes le incomoda, no soy yo, es la palabra. Acuda a Dios y dígale: Señor, el consejo que trae el hermano en esta tarde me está pegando fuerte, me está descalabrando. Y pidámosle perdón a Dios, hermanos. Hay una ilustración que me gusta mucho de un niño que va en un barco. Y ya con esto quiero concluir con esto. El niño estaba sentado en la cubierta del barco, jugando muy tranquilamente. Y de repente llegó una tormenta como la que habla en la escritura aquí en el Evangelio de Marcos. Y las olas se empezaron a golpear con el barco y se estremecía el barco de un lado para otro. Y toda la gente comenzó a gritar con pánico, temiendo que el barco se fuera a hundir. Y una de las personas que estaba atónita se quedó viendo al niño y fue y le dijo: niño, vente. No, aquí déjenme, les decía el niño. Y le dijo a esta persona: pero que no ves que hay una tormenta y nos podemos hundir. Y le dijo el niño: no nos vamos a hundir. Yo estoy seguro que no nos vamos a hundir. Y esta persona se quedó asombrada y le dijo: ¿y cómo sabes que no nos vamos a hundir? Y el niño le dijo: es que el capitán es mi papá. Así como la seguridad que tenía este niño, hermano, tenemos que estar usted y yo en esta situación. Si hay veces, hermano, que nos cuesta trabajo creer que Jesús puede suplir toda nuestra necesidad, pero es verdad, hermanos. Es la única manera de que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta es únicamente confiar en Dios, hermano. No hay otra manera de que nosotros podamos salir avantes en medio de las situaciones que nos aquejan a lo largo de nuestra vida. Y yo quiero leerles un versículo ya para terminar que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 8. Y espero de todo corazón, hermanos, que Dios hable a su vida hoy. Dice la palabra del Señor Jesucristo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie de los que estén bajo el mando de un pastor van a poder salir avantes en medio de la tormenta sin el consejo de su pastor. Aquellas personas que están acostumbradas a hacer su santa voluntad, déjeme decirle que en medio de la iglesia hay un líder puesto por Dios.
Y nos aconseja la Escritura que sigamos el consejo de ellos, que los analicemos cuáles son los resultados que ellos han tenido y que los imitemos, que imitemos su fe, que imitemos su conducta. Ya les traje yo el consejo en esta noche, en esta tarde, de cómo hacerle para tener paz en la tormenta. Pero usted, hermano, también puede ver el consejo de su pastor, puede ver las acciones que ellos han hecho. Si usted ve a su pastor preocupado, preocúpese. Si usted ve a su pastor confiado, confíe, porque Jesús va en la barca de Monte de los Olivos. Reciban un grande abrazo, un saludo fuerte, y quiero concluir con una oración bien sencilla. Como les decía en lo largo de la predicación, no vamos a pedirle nada a Dios en esta hora. Si más adelante usted quiere hacer un devocional donde se suelte pidiéndole a Dios, adelante, pero nada más en estos momentos vamos a hacer una oración bien sencilla y únicamente vamos a decirle al Señor: gracias, gracias porque tú vas en mi barca. Gracias porque a pesar de la tormenta yo puedo sentir paz. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca me has abandonado. A pesar de mi conducta, a pesar de que yo mismo a veces no me acuerdo que vas en mi barca y quiero hacer las cosas a mi manera, pero tú me recuerdas que tú eres mi guía, tú eres mi capitán, tú eres el que tiene todo bajo control en el mundo, en mi país, en mi ciudad, en mi iglesia, en mi colonia, en mi familia y en mi trabajo. Simplemente, Espíritu Santo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión o que van a ver más adelante. Te doy gracias, Señor, por los líderes de esta iglesia, que ellos, Señor, recuerden que tú vas en su barca, que tú, Señor, les diste esta iglesia, Señor, para navegar, pero que el que va en la barca eres tú, Señor. Señor, te damos gracias por los resultados que tú vas a traer a la vida de más de 2 personas, Señor, porque yo tengo fe en que tu palabra, Señor, va a impregnarse en sus vidas, Señor, va a impregnarse en sus corazones y van a ponerla, Señor, por obra. No se va a quedar en una transmisión de jueves más, va a llegar hasta su corazón y van a ponerla en acción. Que en medio de esta pandemia, Señor, ellos puedan tener fe en ti. Que acepten la corrección de los líderes, de sus pastores. Que acepten, Señor, que nada más en ti van a tener el consejo, que nada más en ti van a tener la respuesta, y que acudan a ti, Señor, y que te llenen, Señor, en su corazón y en su mente, y que te sigan incondicionalmente, no nada más en las bendiciones, sino también en las pruebas y en las luchas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta palabra que ha dado a su iglesia, Monte de los Olivos, y tenemos que aprender a vivir en paz en medio de las tormentas que se atraviesan, como puede ser desde esta pandemia, puede ser alguna crisis, puede ser algún problema familiar, en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la invitación, a que podamos mantener esa paz día con día. Vamos a finalizar esta transmisión. Les invitamos el día domingo a que nos puedan estar sintonizando. El día domingo a las 10 de la mañana vamos a estar alabando a Dios por una semana más de vida. Que el Señor te bendiga.